Pues el presidente Donald Trump es uno de los oradores más importantes ahí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Normalmente tiene muchísima asistencia ahí en la plenaria. Vamos a hablar del discurso del presidente Donald Trump con Natalia Molano. Ella es portavoz del Departamento de Estado y nos acompaña ahí desde las afueras de las Naciones Unidas con muchísima actividad por estos días. Natalia, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es tal vez uno de los más recurrentes entre los líderes que hemos estado escuchando también. El tema de la guerra en Gaza, la invasión de Rusia en Ucrania, y son temas que el presidente quería resolver en la primera parte de su presidencia, pero ya a este punto, en su primer discurso del segundo mandato, no se ha resuelto y seguramente hay mucha frustración en todo el gobierno. Así es, y el presidente Trump, como siempre, es muy transparente en su comunicación. En este discurso esta mañana, él reconoció eso, él reconoció que él pensaba que la guerra entre Ucrania y Rusia iba a ser un conflicto que él iba a poder resolver muy rápido, pero él aceptó que no fue así, pero al mismo tiempo reconoció que ha tenido otros logros a nivel internacional, ha resuelto más de 7 conflictos en sus primeros 7 meses de mandato. Así que él lo que está hablando es sobre la acción y cómo Estados Unidos ha tomado acción en todo el ámbito global y está haciendo un llamado no solamente a la ONU, sino a sus miembros, a todos los líderes que estaban en esa sala, que tomaran acción también. Por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania hizo un llamado para que la Unión Europea y todos los países paren de comprarle petróleo y gas natural a Rusia. Y así todos con ese esfuerzo va a ponerle una presión financiera a Rusia para que llegue a la mesa y se siente a negociar y pueda haber una solución a ese conflicto. Y en el tema de Palestina y el conflicto entre Hamas e Israel, también es un conflicto muy complicado, pero el presidente Trump también ha sido muy claro en las prioridades de los Estados Unidos, que son muy directas. Son la liberación de los 48 rehenes que todavía Hamas tiene, así sean muertos o vivos. Queremos su liberación y su regreso a sus familiares, la seguridad de Israel y tercero, la más importante y la que está más en este contexto de lo que estamos viendo en este momento en estos últimos días, es la eliminación de Hamas, porque sin la eliminación de Hamas no va a haber seguridad y progreso y prosperidad en esa región. Ese es un factor, un criterio clave para una solución a largo plazo. Pero a la luz de las promesas de comienzos de la gestión de Donald Trump, del hecho de que tanto Vladimir Putin no ha aceptado muchas de las condiciones, tampoco en la parte de Israel-Gaza, ¿no queda en entredicho, digamos, el liderazgo de Trump en ese sentido y entonces cómo lo pone frente al resto de los líderes? Bueno, en realidad creo que todos los países alrededor del mundo, el público en general pone bastante peso y bastante presión, expectativas a los Estados Unidos. Lo que esta administración también está tomando en cuenta y haciendo y resaltando es que Estados Unidos no debe ser responsable por resolver todos los problemas alrededor del mundo unilateralmente. Y hoy vimos un presidente que estaba hablándole directamente a los líderes en esa sala y diciéndoles que cada uno debe también tomar acción. Y si se quieren unir a los esfuerzos, que sean esfuerzos con acción y concretos para un propósito, para traer la paz a estos conflictos. No solamente que sean declaraciones y palabras vacías, que es lo que muchas personas han criticado sobre la ONU por muchos años. Y el presidente Trump simplemente lo está diciendo en voz alta en público con un micrófono global. Hablemos de otro tema, de inmigración. El presidente fue bastante fuerte con Europa, diciéndoles que van a mantenerse o van a hacer un infierno si mantienen esta migración en Europa, pero también acusando a la ONU de financiar lo que dice es un asalto de la migración. Con todos estos problemas de la migración, que es global, no solamente de Estados Unidos, ¿cómo quedan esas palabras? Y realmente, más allá de eso, ¿qué se puede hacer? Especialmente cuando el mismo Donald Trump ha venido recortando fondos para muchas agencias que ayudan también en este tema migratorio y social. Sí, vimos a un presidente en su discurso, a este discurso global, igualmente directo y transparente como lo hacen todos sus discursos sin importar de la audiencia. Así que en este caso él aprovechó, claro, que tenía a los líderes internacionales en esa sala para ser un poco más directo en ese aspecto. Entonces la inmigración ilegal, él la ve
como una crisis sí que es global, pero él estaba hablando sobre la experiencia de los Estados Unidos y usando esa experiencia como una advertencia a otras regiones del mundo. Y también trayendo esa perspectiva de que estas organizaciones internacionales indirectamente, si no hubiera sido su propósito principal, estaban creando incentivos para que los inmigrantes salieran de sus países y tomaran esta ruta tan peligrosa, por ejemplo, en el hemisferio occidental, por Centroamérica, por el Darién, por ejemplo, y por Centroamérica para llegar a la frontera del sur de los Estados Unidos. Entonces, realmente él estaba trayendo una perspectiva que no muchos hablan en el discurso público, pero que es una realidad. Y hablando sobre los logros de Estados Unidos, que cuando él tomó acción, vimos realmente una disminución drástica en los cruces fronterizos ilegales hacia Estados Unidos. Y también se han evitado muchas muertes, como él lo dijo, en esa travesía tan peligrosa, donde los únicos que se beneficiaban eran estos carteles y organizaciones criminales que se aprovechaban de los inmigrantes que estaban en esa trayectoria tan peligrosa. Cierro también con los comentarios relacionados con lo que llamó el liderazgo en narcotráfico de Maduro en Venezuela, y pues hubo respuesta también anteriormente del presidente de Brasil, hablando de cómo muchos de estos ataques sin enjuiciar, refiriéndose posiblemente a esos ataques a las embarcaciones, pero eso ha recibido muchísima crítica también en algunas partes en la región. El presidente, ¿qué espera llegar con Venezuela? ¿Qué espera lograr con Venezuela? Realmente esta iniciativa en el Caribe es una iniciativa contra el narcoterrorismo, contra el narcotráfico, que se ha diseñado como algo terrorista porque los carteles operan como organizaciones terroristas en el hemisferio occidental. No es algo directamente hacia Venezuela, simplemente el hecho de que están saliendo de Venezuela es un hecho, pero las operaciones, el hecho de que Estados Unidos haya utilizado su poder militar para contrarrestar, eliminar, detener este tráfico ilegal, que es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, es simplemente una demostración de cómo esta administración está tomando acción. Entonces, desde el primer día se notó que las drogas son una amenaza a la seguridad nacional porque están amenazando las vidas de los estadounidenses. Así que, por ende, van a tomar acciones en el asunto. Las acciones han sido designar a estos grupos, a estos carteles, pandillas, como organizaciones terroristas para darle a las organizaciones de fiscalización de la ley más herramientas para no solamente detenerlas, sino también para frenar los flujos de los ingresos financieros a estas organizaciones. Y ahora se está desplegando el poder militar. ¿Por qué? Porque vemos que hay un flujo por el Caribe. Así que es simplemente eso, es tomando acción hacia un problema. Natalia, bueno, una agenda amplia, muy amplia, obviamente en la región y en todo el mundo, pero bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas y más. Muchas gracias, Natalia Molano, hoy muy ocupada ahí en la Asamblea de Naciones Unidas, por supuesto, porque hasta ahora está comenzando. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. A ver, hasta ahora, ¿cómo has visto las posturas de los países ya anunciadas? Lo de Francia no es nuevo, aunque se hace efectivo el día de ayer en esta cumbre paralela sobre el tema de los dos estados, acompañado de otra serie de países. Ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues prácticamente la mayoría, con excepción de Estados Unidos, optarían por un segundo estado, un estado palestino. ¿Cómo estás viendo la situación? Así es, Mario. Mira, fíjate, veo una Asamblea de Naciones Unidas, la número 80, que todos sabemos que se está celebrando, muy polarizante, muy dividida, en el sentido de que pues hemos visto discursos, como bien habían comentado ustedes ahora, del presidente Donald Trump, muy críticos hacia la institución, pero también hemos visto cómo la Asamblea General cobra mayor fuerza y protagonismo, en el sentido de que, bueno, hasta ahora el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano decisorio dentro de la organización, pero en la Asamblea General, donde están representados todos los países del mundo con un voto, los 193 países que forman parte de la Asamblea General de la ONU, está cobrando mayor fuerza y lo está haciendo, Mario, precisamente por el debate de la situación en Palestina. Como también tú bien comentas, ya son más de 150 estados los que están pues dando el reconocimiento a este estado, el Estado de Palestina,
Y bueno, el problema aquí ocurre es que Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad y bueno, aquí estaría, digamos, limitando esta capacidad de poder llegar a ser Estado Palestina. Ahora bien, algo que también es importante destacar, Mario, es que paralelamente el Consejo de Seguridad está llevando a cabo también reuniones sobre la situación en Gaza y sobre la situación en Ucrania. Está el presidente Zelensky por allá en Nueva York y justamente pues está también llevándose a cabo estas reuniones. Y también, bueno, pues el hecho de que las Naciones Unidas, si bien se ha criticado mucho pues su no actuar, digamos, ¿no? El hecho de que pues hay una carencia de coerción a nivel internacional, la violación del derecho internacional, como lo hemos visto en estas dos guerras presentes, en Ucrania y en Medio Oriente, pero también Naciones Unidas ha hecho mucho en estos 80 años. Por ejemplo, comparto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que es un órgano de las Naciones Unidas, es el mayor organizador y donante de vacunas en el mundo. UNICEF también pues ha dado, digamos, asistencia a más de 20 millones de niños que no habían recibido educación en el mundo, y programas mundiales de alimentos de Naciones Unidas. Entonces, bueno, es importante también destacar esto, Mario, y también es importante destacar que es la primera vez que preside la Asamblea General de Naciones Unidas una mujer. Ella es Annalena Baerbock, que fue canciller alemana, y también en su discurso destacó que en 80 años de historia nunca ha habido al frente de Naciones Unidas una secretaria general. Y bueno, vimos también a Boric nombrando a Michelle Bachelet como candidata a poder ocupar este puesto, que si bien todavía falta tiempo, porque Antonio Guterres termina su mandato en diciembre del 2026, pues ya esta Asamblea General también permite, ¿no?, el hecho de estar planteando nombres o precandidatos dentro de Naciones Unidas que pudieran ocupar el puesto que dejaría Antonio Guterres, que bueno, recordemos también que lleva ya 2 mandatos como secretario general de la ONU. Por otro lado, primero te quiero preguntar sobre el tema específico. A ver, sobre la situación del Estado palestino. Lo que hemos visto, los movimientos que hemos visto recientemente en los países que no habían otorgado ese reconocimiento, que ahora lo hacen, ha sido fundamentalmente por presiones internas. Una guerra mediática que desafortunadamente ha ido perdiendo Israel, con toda la evidencia de lo que se está generando ahí en la Franja de Gaza, pero por presiones internas en muchos países que han obligado a sus gobiernos a hacerlo. Yo te quiero preguntar, ¿será el caso de Estados Unidos que cambie una postura a raíz de protestas internas? No se ve que hay otro camino, por lo pronto, a nivel internacional, de presión. Ciertamente, la sociedad civil organizada la hemos visto cómo ha actuado en Europa, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que España también con Pedro Sánchez lanzó un discurso muy propositivo en este sentido en el marco de la Asamblea General de la ONU, y que, como tú también comentas, en Estados Unidos pues hay al interior de la sociedad cierta crítica y grupos de presión que también apoyan hacia la causa palestina. Si bien el hecho de que ya han nombrado y catalogado Naciones Unidas como genocidio lo que está ocurriendo del pueblo gazatí y lo que está sucediendo con Israel, también recordemos que el próximo 7 de octubre pues está muy cerca, ¿no?, estos 2 años del atentado de Hamas en Israel, que esto derivó en la situación de guerra que tenemos al día de hoy. Pues esto también podría poner una sintonía a nivel internacional complicada, en el sentido de que se malinterprete el sionismo y se malinterprete el terrorismo, pensando que si se apoya, ¿no?, a Palestina, pues se esté apoyando también el terrorismo que realizó Hamas en Israel. Ahora bien, yo considero que pues los países que están apoyando esta causa, entre ellos México, que se pronunció a favor de la creación de 2 estados, que también coincido yo que es la única vía pues viable, digamos, para poder dar una solución de paz duradera en la región, pues esto todavía implica un proceso mucho más largo y más complejo. No veo yo en el corto plazo, Mario, respondiendo a tu pregunta, que la sociedad norteamericana hiciera que Estados Unidos cambiara de parecer. Y no lo veo también porque si vemos históricamente, Estados Unidos siempre ha ido de la mano de Israel, digamos, cooptando, ¿no?, medidas que pudieran afectarle como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y en este sentido no creo que al día de hoy, como está la situación, pudiera haber un cambio, un giro. Pero sí hay un apoyo, digamos, un desacierto diplomático para Israel, en el marco de que ya en la Asamblea General de la ONU, la mayoría de los Estados miembros, estamos hablando de más de 150 cuando hay 193, pues están apoyando la creación de 2 estados y de reconocer a Palestina como un estado de pleno derecho.